Bueno, buenos días a todos, estimados asistentes. Es un honor y un privilegio daros la bienvenida al presente evento, el cual nos congrega para tratar un tema que consideramos de vital importancia, el voluntariado teosófico. La teosofía observa el universo como un gran tejido donde cada elemento, incluido nosotros, es tanto una expresión individual como una parte integral del todo. Postula que todas las formas de vida están interconectadas, siendo nuestro propósito más elevado contribuir al progreso y bienestar de toda la humanidad. La esencia misma del voluntariado es, pues, la actitud de servicio y el espíritu que impulsa dichas acciones, la compasión desinteresada y el amor incondicional que lleva a actuar en beneficio de todos sin distinción, con el objetivo de aliviar el sufrimiento que experimentan todos los seres en algún momento de su existencia. Cierto sabio afirmó un día que no está preparado para servir, no sirve para vivir. Es decir, no hemos venido a este mundo a ser servidos, sino a servir. Todas las corrientes espirituales convergen en este punto. Ya en la encarnación de Krishna, hace 5000 años, se dijo, para alcanzar la perfección hay que conquistar la ciencia de la unidad. Y en la encarnación de Jesús se dijo también, que alcancen la perfección en la unidad. Juan 17:23. La teosofía no se limita, pues, al estudio intelectual de las verdades universales, sino que busca su aplicación práctica en la vida cotidiana. No es tan solo el servicio un acto altruista o una acción externa, es el lugar en el cual converge el conocimiento intelectual y la acción práctica, donde se halla la esencia misma de la orden teosófica de servicio. El mejor servicio que podemos hacer por Dios es desterrar nuestro sufrimiento físico, energético, emocional, mental y espiritual, quitar los velos a nuestro absoluto interno y luego ayudar a los demás a hacer lo mismo. Otro punto es que es en el servicio desinteresado con amor donde Dios se manifiesta. Los teósofos, practicantes de sabiduría divina, nos convertimos así en los ojos, sentimientos y manos de Dios, pero incluso estas acciones se han de realizar como una ofrenda, es decir, sin esperar recompensa alguna. Hoy estamos alegres de contar con 4 relevantes invitados que nos llevarán desde la comprensión de la teosofía hasta la puesta en práctica de estos principios en nuestra vida. Estoy segura de que juntos disfrutaremos de una jornada enriquecedora, llena de reflexión y aprendizaje. Sin más preámbulos, tenemos el honor de escuchar las palabras de nuestra secretaria general de la Sociedad Teosófica Española, Àngels Torra. Muchas gracias, Elena, por esta introducción y primero por invitarme, segundo porque es un honor estar con vosotros aquí, aunque sea online, pero el espíritu está unido con todos vosotros. Felicitarte por este gran trabajo que estás realizando desde tu grupo de estudio teosófico, que pronto será una rama, me parece, otra vez. Y un saludo para todos los presentes, tanto presenciales como a través de la plataforma Zoom online. Tú has presentado muy bien el fundamento de este trabajo teosófico y también del espíritu teosófico. Desde otros ámbitos y que no están muy familiarizados con la sociedad teosófica, explicar un poco de una manera muy breve que la Sociedad Teosófica es una organización internacional que se está dedicada a promover
como tú bien has dicho, el conocimiento de la unidad de toda la vida y fomentar el estudio de las religiones, las filosofías y la ciencia, de tal manera que se pueda entender mejor a nosotros mismos y nuestro lugar en el universo. Hay muchas actividades que la Sociedad Teosófica ofrece, a través de las que siempre intentamos hacer llegar el conocimiento de estas enseñanzas y de los valores para que individualmente cada uno los pueda considerar no como una doctrina o como un dogma, sino como una opinión o una visión que cada uno debe valorar y debe analizar y cuya esencia debe descubrir por sí mismo. Supongo que más o menos todo el mundo sabrá que la Sociedad Teosófica se fundó en Nueva York en 1875, que posteriormente se trasladó la sede internacional donde está ahora a la India, está en Adyar, que es un pueblo pegado a Chennai, el antiguo Madrás, ¿no? Estamos representados en poco menos que 60 llaman logias, pero son ramas desde el principio, a las cuales se afilian las personas que deciden hacerse miembros de la sociedad. Los tres objetivos que tenemos, el primero de todos es formar un núcleo de la fraternidad universal de la humanidad sin ningún tipo de distinción, ni de raza, ni de credo, ni de sexo, ni de casta, ni de color. El segundo es fomentar ese estudio comparativo del que hablábamos de religión, ciencia y filosofía. Y el tercero es investigar las leyes inexplicadas de la naturaleza y los poderes latentes en el hombre. Estos poderes latentes suena como un poco rimbombante, pero no es más que el conócete a ti mismo y todas las capacidades que existen dentro de uno, ¿no? El lema de nuestra sociedad es no hay religión más elevada que la verdad. Religión puede traducirse también por dharma o cometido, ¿no? Y bueno, la sociedad está compuesta por estudiantes que pertenecen a cualquier religión del mundo o a ninguna, pero que se sienten unidos por este suscribir los objetivos de la sociedad y por el deseo de hacer desaparecer antagonismos, ya sean religiosos o de cualquier otra parte, y para reunir a los hombres de buena voluntad, independientemente de sus creencias religiosas o de sus opiniones religiosas, y unidos por ese deseo de estudiar, de comparar y compartir el resultado de sus estudios con los demás. El nexo de unión es esa búsqueda y aspiración comunes por la verdad y las creencias deberían ser el resultado de un estudio individual, de la intuición y deberían basarse en el conocimiento y no en las afirmaciones. Otro aspecto que se espera de los miembros de la sociedad es la tolerancia absoluta, incluso hacia los intolerantes. Y también consideramos que todas las religiones son expresión de la sabiduría divina y la consigna es la paz, la verdad y el servicio, que es una de las patas importantes de las enseñanzas teosóficas. Terminar diciendo que esta aceptación de los tres objetivos es la única condición para convertirse en miembros, para solicitar, y
ningún autor, nadie es maestro, nadie tiene autoridad ninguna para imponer sus enseñanzas a nadie, a ningún miembro ni a nadie. No voy a entrar en la historia de la Sociedad Teosófica porque hay libros que lo explican, es una historia muy interesante. Simplemente este ha sido un esbozo, explicar que en tiempos de Annie Besant, que fue la segunda presidenta internacional después de Olcott, ella era una mujer de bandera, absolutamente militante en todas las causas sociales, en beneficio de los más desfavorecidos, siempre desde su juventud. En Inglaterra militó por la abolición de las condiciones tremendas que existían en las trabajadoras de las fábricas. Existen dos libros que hablan de la vida de Annie Besant. Una es la autobiografía, escrita por ella misma, y la otra es una edición que hace relativamente poco se publicó en inglés. Son dos biografías muy interesantes para conocer y profundizar en la vida y los trabajos de Annie Besant, que fue una figura muy relevante en la historia de India y cuyo rasgo más importante ha sido siempre el servicio. Ella fue la creadora de la Orden Teosófica de Servicio, y tampoco voy a extenderme ahí porque estoy segura de que Alejandro va a explicar con creces todos los aspectos, pero simplemente saber que Annie Besant fue una persona organizadora donde las haya, y organizó muchísimas de las organizaciones que existen por lo menos en India, una de las cuales está en todo el mundo, que es el movimiento de los Boy Scouts. Siempre tuvo una visión más allá en el horizonte, nunca se quedó con el ¿y ahora qué? ¿Y mañana qué es? Ella tenía este espíritu de luchadora absoluta. Un día le preguntaron: ¿tú por qué haces esto? Todo lo que has hecho, ¿por qué lo has hecho? Y su respuesta fue: porque no podía hacer otra cosa, es lo que debía hacer, es lo que debo hacer. Y este es un poco el cometido de todos nosotros, ¿no? Hacer lo que debemos hacer, aquello que debe hacerse. Bienvenidos otra vez a todos, y le devuelvo la palabra a Elena para que podamos seguir con este acto tan entrañable de hoy. Gracias, Elena. Gracias a ti. Pues vamos a pasar con Alejandro Bueno, coordinador de la Orden Teosófica de Servicio en España, que bueno, ha tenido la amabilidad de venir hasta Valencia para acompañarnos. Muchas gracias, Elena. Bueno, y buenos días a todos. Creo que muchos ya nos conocemos de la Escuela de Verano y de una otra reunión de la Sociedad Teosófica en España. Y a los que no, pues bueno, esta es la oportunidad de conocerlos por primera vez. Cuando Elena me propuso que preparara algo para este encuentro de la Orden Teosófica de Servicio en Valencia, o digamos centrado alrededor de la actividad que aquí desarrollan con la organización ONG Amigos de la Calle, lo que Elena me indicó fue que hablara algo sobre los orígenes de la OTS,
es decir, de Annie Besant, como su fundadora, y también de la historia, no más que la historia, no, perdón, de las actividades más recientes de la OTS en España. Entonces, hemos preparado un PowerPoint para ello. Va a ser un PowerPoint muy amplio para el tiempo que vamos a disponer. Por eso pasaré sobre muchas de las diapositivas, simplemente diciendo ahí está la información. Y haré comentarios únicamente en aquellos en que quiera, digamos, destacar o llamar la atención sobre el contenido de la diapositiva. Entonces vamos a pasar a verlo. Bueno, la primera diapositiva simplemente es una referencia a Annie Besant en el documento bibliográfico y un enlace a YouTube que está disponible para verlo en bastante detalle. ¿Dónde pasa? Ahí va. Hay aquí un breve esquema biográfico. Hay dos periodos en la vida de Annie Besant. Annie Besant, como acaba de decir Ángels, fue la fundadora en 1908, en febrero de 1908, de la Orden Teosófica de Servicio, precisamente para llevar a la práctica, digamos, los valores universales y convertir en realidad el concepto de unidad de vida, de fraternidad y de altruismo, que es la esencia que subyace en las enseñanzas teosóficas. Hay dos periodos básicos en la vida de Annie Besant. Un primer periodo de búsqueda que va desde llega hasta el año 1889 y otro, ahí está, no voy a entrar ni mucho menos en ello. Y hay un segundo periodo en el cual ya son las realizaciones de ella una vez que descubre la teosofía. En la autobiografía, que antes también mencionó Ángels, voy a leer un texto que es de ella misma, ¿no? Y dice, últimamente ha surgido en las mentes de hombres muy alejados en cuestiones de teología, la idea de fundar una nueva hermandad en la que el servicio al hombre debería ocupar el lugar que antes se daba al servicio a Dios, una humanidad en la que el trabajo debería ser adoración, el amor debería ser bautismo, en la que nadie que estuviera dispuesto a trabajar por el bien humano debería de ser considerado como extranjero. Bueno, creo que esa es la esencia un poco y la finalidad y los objetivos de la actividad de la OTS, de la Orden Teosófica de Servicio. En esta tercera diapositiva es digamos, el encuentro con la verdad, con la realidad, cuando le piden que haga una reseña para la prensa de la doctrina secreta que acaba de publicarse. Fue todo un descubrimiento, como para todos nosotros que no lo hemos conocido, y en ese momento cambió su vida y orientó su vida, que siempre había sido una mujer luchadora por las causas sociales, por la situación de los favorecidos, etc., y se orienta totalmente con toda su energía combativa y creadora y creativa, basada en las enseñanzas teosóficas y su puesta en práctica, que para lo cual fundó su día la Orden Teosófica de Servicio. Ahí. No sé. Sí, está pasando. Vale. Entre las muchas cosas que hizo Annie Besant, lógicamente se orientó mucho hacia la educación, porque ahí está, en mi opinión, la base del camino de mejora, la base para el camino de mejora de la humanidad.
Es decir, en la educación, además de la educación, yo diría desde la cuna. Que el hombre sepa en todo momento, el ser humano sepa en todo momento, diríamos, conozca los principios que rigen el cosmos, el universo, en ese conjunto en el que está metido y al que pertenece. Y entonces una educación sana, básica, con el conocimiento de la realidad con mayúscula y no con otros, vamos a decir, cuentos y demás, pues eso ha sido también una de las grandes actividades de Anderson. Aquí figura la lista de muchas instituciones de enseñanza que creó. Quizá la más conocida es actualmente la Universidad Hindú en Benares, en la India, que fue fundada por ella. Bueno, en cuanto a la creación de la teología de servicio, Anderson también dice una serie de cosas que ya conocemos. Y quiero destacar solamente el doble propósito que de alguna manera está en la obra teosófica de servicio. Es el servicio desinteresado a las necesidades y a los que sufren y la transformación interior de quienes realizan el servicio. Ambos creo que son dos contenidos esenciales y básicos del servicio con mayúsculas orientados sobre los principios teosóficos. Y como lema, como logo, como eslogan de la OTS, lo definió Anderson como la unión de los que aman al servicio, de todo lo que sufre. Y luego estas diapositivas, como supongo que quedará a vuestro alcance el PowerPoint, pues lo podréis ver tranquilamente cada uno profundizando en ellos en la medida que le interese. Son muchas reflexiones que son todas de Anderson y sobre la orden teológica del servicio y la importancia del servicio. Y luego hay aquí unos comentarios sobre la importancia del servicio en una vida teosófica bien vivida. Bueno, de nuevo no voy a pararme en ellas y tener la información para verla detenidamente y la medida que a cada uno le motive, ¿no? Y quizás que estoy viendo que las grandes oportunidades de servicio casi nunca llegan a una persona en concreto, ni se nos presentan en la vida, la mayor parte de ellas, sino que el servicio está constituido por una infinita cantidad de pequeñas oportunidades de ayudar a los demás. Esas todas las tenemos continuamente. Un par de comentarios más en este sentido. El que cumple la verdad conocerá la doctrina. Es decir, que aunque no se estudie la doctrina o los conocimientos básicos teosóficos, se llega a ellos de alguna manera intuitivamente por la puesta en práctica del servicio desinteresado en ayuda a los demás, el servicio altruista. El servicio es el gran iluminador. También dice es que este concepto saldrá más veces luego. Dice el servicio en realidad es una exigencia en todo lo que existe, y muy concretamente en la vida humana. Dice, si no se cumple, si no ayudamos a nuestros hermanos, si no damos la medida de cada uno lo posible un servicio altruista, dice, no somos más que ladrones si no pagamos lo recibido. Lo recibido es la vida, evidentemente, la vida de cada uno de nosotros. Es una vida de servicio, a no ser que sirvamos, no tenemos derecho a vivir. Esto es muy duro o muy fuerte, más que duro, es muy fuerte, pero es muy claro. Muy fuerte como exigencia. Luego quiero hacer una breve alusión a Guido Krishnamurti. Guido Krishnamurti, lo que todos conocemos, evidentemente, lo descubrió Luis Bitter en las playas de Aliar, allá en el año 1800, no recuerdo el año, igual. Y le llamó la atención el aura tan limpia de esa persona, de este chico que estaba jugando. Va a toda sociedad teosófica para ocuparse de su educación
Y bueno, pues me preparó para dar conferencias por el mundo y también creo para que pensando en que llegaría a ser un instructor del mundo, la Orden de la Estrella para acogerle, acoger sus enseñanzas, difundirlas y demás. Eh, esto fue muy polémico, esta Orden de la Estrella, y finalmente Krishnamurti lo resolvió años después, de una manera que me parece magistral. Creo que llamo la atención aquí, bueno, de alguna manera, cuando se adoptó cuando Sociedad Teosófica Nadiar adoptó a Krishnamurti, el papel de Annie Besant, que era entonces su presidenta, fue un poco su madre adoptiva o su madre. Y había un vínculo de gran, digamos, proximidad entre ambos a nivel espiritual. Y tengo aquí una cita sacada de unas de estas memorias y cartas de Annie Besant, que me gusta mucho por la forma en que, bueno, lo leo, pero es la siguiente diapositiva donde me parece que es más bella. Dice, escribe Annie Besant hacia Krishnamurti. Dice, estoy enviándote grandes ondas de amor como esas que entran tumultuosamente de través a la puerta abierta del mar. Solo que ellas no te golpean, sino que envuelven y protegen el precioso cuerpo que el Señor ahora le ocupa. Amo a mi querido Krishna, el ego que he amado por tantos años. Obviamente es la individualidad real superior. ¿Cuántos? Esto es muy bello. No lo sé. Desde que éramos animales saltarines y custodiábamos la cabaña de nuestro maestro. Quizás desde mucho antes todavía. Tal vez desde que éramos plantas y extendíamos zarcillos delicados el uno hacia el otro bajo la luz del sol y en medio de las tormentas. Y es posible que fuéramos minerales o hace tantísimo tiempo. Yo fuera un trocito de cristal y tú un pedacito de oro dentro de mí. Entiendo que esta descripción tan poética, tan bella de Annie Besant, de alguna manera describe el amor como algo, como el pegamento del universo, como esa tendencia hacia la unidad de todo cuanto existe. Y lo escribe de una manera, me parece bellísima. Y vamos al comentario que hice antes, de que la Sociedad Teosófica había preparado para Krishnamurti la Orden de la Estrella, y eso fue muy polémico en su día. Y Krishnamurti parece clarísimo que no comulgaba con esta idea. Y en el año 1929, en Países Bajos, cuando de alguna manera iba a hacerse cargo de la Orden de la Estrella, dijo que había tomado su decisión después de una cuidadosa meditación durante los 2 años anteriores. Eso le llevó a afirmar en su célebre discurso de disolución de la Orden de la Estrella, es decir, cuando iba a hacerse cargo de ella, la disolvió. Me parece fantástico. Entonces leo algo de estos ya muy conocido, algo de lo que dice en ese discurso de disolución. Dice, sostengo que la verdad es una tierra sin caminos y no se puede abordar por ningún camino, por ninguna religión, por ninguna secta. Ese es mi punto de vista y me adhiero a eso de manera absoluta e incondicional. La verdad, siendo ilimitada, incondicionada, inaccesible por cualquier camino, no puede ser organizada ni se debe formar ninguna organización para guiar o coaccionar a las personas a lo largo de un camino particular. Esta no es una obra magnífica, porque no quiero seguidores y lo digo en serio. En el momento en que sigues a alguien, déjate seguir la verdad, con mayúsculas, claro. No me preocupa si prestas atención a lo que digo o no. Quiero hacer algo en el mundo y lo haré con una convicción inquebrantable. Me preocupa una sola cosa esencial, liberar al hombre. Deseo liberarle de todas las jaulas, de todos los miedos y no fundar religiones, nuevas sectas,
ni establecer nuevas teorías, ni tampoco nuevas filosofías. El objetivo de Krishnamurti es liberar a las personas para que sean absolutamente e incondicionalmente libres. Yo digo que sean sus propios, sean los conductores de su propia vida hacia la unidad. Y también habla Krishnamurti de crear un mundo nuevo, que entiendo que es hacia dónde hay que tender para conseguir un mundo mejor. Hay que partir de cero, de cierto modo, a base de la educación desde la cuna, porque yo no creo que el mundo tal como es pueda ser modificado. Todos los intentos de modificación acaban en fracaso porque son imposiciones y no se puede imponer. Hace falta que el ser humano conozca por sí mismo hacia dónde tiene que ir y se organice en consecuencia. Si hemos de crear un mundo nuevo, una nueva civilización, un arte nuevo, no contaminado por la tradición, el miedo, las ambiciones, si hemos de originar juntos una nueva sociedad en la que no exista el tú y el yo, sino lo nuestro, no tiene que haber una mente que sea por completo anónima y que por lo tanto esté creativamente sola. Esto implica, ¿no es así?, que tiene que haber una rebelión contra el conformismo, contra la respetabilidad, porque el hombre respetable es el hombre mediocre, debido a que siempre desea algo, porque su felicidad depende de la influencia de lo que piensa su prójimo. Voy saltando. ¿No es acaso importante descubrir, ver todo el significado de la interferencia, de la influencia, ver la afirmación del yo, que es lo opuesto a lo anónimo? Este yo, evidentemente, es el cuaternario inferior de la personalidad. Viendo todo eso, surge inmediatamente la pregunta: ¿es posible originar de inmediato ese estado de la mente libre de influencias, el cual no puede ser afectado por su propia experiencia ni por la experiencia de otros? Ese estado de la mente incorruptible, sola. Bueno, esto está recogido en el libro de la vida, que recoge muchas de las conferencias, son como meditaciones diarias, de las que conceptos de los que Krishnamurti hizo toda su vida. Y por último, para cerrar, con Annie Besant, ella es la autora del mantra que todos conocemos de invocación de la unidad. Lo voy a leer simplemente, porque todos lo conocemos. Dice: oh luz oculta que brillas en cada criatura, oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad, que cada ser que se sienta uno contigo sepa por lo tanto que es uno con todo lo demás. Y se va a terminar con paz, paz, paz para todos los seres. Bien, pues con esto hemos terminado con la parte de esta presentación dedicada a Annie Besant. Entonces pasamos ahora a la segunda parte, que son un resumen de las actividades de la OTS en España en el año 23 y lo que va del actual. Aparte de las actividades que naturalmente muchas personas hacen directamente por su cuenta, a título personal, en muchas ramas y grupos, colectivamente como organización, fundamentalmente lo que hemos hecho es, o lo que estamos haciendo, mejor dicho, es participar en proyectos desarrollados unos en España y otros fuera, y contribuir económicamente para apoyarlos, ¿no? Entonces, bueno, aquí hay una primera diapositiva. Dice: teosofía es altruismo. Esas son palabras de HPV. Dice: no hay otros en este mundo, todos somos uno. Cada uno es una forma separada, pero un solo espíritu se mueve y vive en todos. Annie Besant. Eso es, digamos, el espíritu
son palabras por una parte de HPV y por otra parte hay hay una voz, un comentario de Annie Besant y es, digamos, el espíritu que yace en, en- en- en el contenido, en la misión de la Orden Teosófica de Servicio. Y lo que he dicho antes, creo que la única forma de transformar el mundo no es imponiéndole a un nuevo sistema, fracasarán todos. No se puede imponer, el hombre es un ser libre por esencia. Quizás sea la única, no lo sé, no estoy seguro de lo que voy a decir. Lo digo con las reservas que puedo equivocarme. Es el único ser, ente, con lo que se llama libertad, que en realidad no libertad, es libre albedrío, es la capacidad de elegir ante las circunstancias que nos encontramos una opción o la otra. Parece que el ser humano, en la medida que nosotros conocemos, es el único ente que tiene esta capacidad. Porque no solo los animales y demás no la tienen, sino que los ángeles, que están en otra línea de evolución, creo que tampoco la tienen. Entonces, solo hay una forma de construir un mundo homogéneo, armonioso, es por la voluntad del ser humano, por formación desde el principio, que conozca dónde está y para qué está. Bueno, digo que quiero hacer aquí un llamamiento a la educación desde la cuna, en ese sentido de las, digamos, de las verdades, de la verdad con mayúsculas, de la realidad. Me gusta más la palabra realidad con mayúsculas que verdad, porque verdad está más gastada y realidad menos. Y digamos, lo que acabo de decir antes, en ese sentido, la OTS viene colaborando económicamente apoyando en la acción de ONGs que ya llevan muchos años actuando básicamente en aspectos educativos en todas las partes del mundo, sobre todo en las más desfavorecidas. Aquí está la colaboración con Educo, antes se llamaba Comparte, es una ONG de infancia que está centrada en su actividad fundamentalmente África Ecuatorial, América Central, en la India y Bangladesh. Ay, perdona. Bueno, personas, esta es una ONG radicada en Cáceres, que hace también lo mismo, sobre todo facilitar la posibilidad de educación a niños y jóvenes de familias desfavorecidas, básicamente en la República Dominicana, en Haití, en la República del Congo y en algunos otros sitios. La Fundación Vicente Ferrer, que probablemente todos la conocemos, que está radicada en la India, en Nantapur, y bueno, también recientemente ha ampliado sus actividades a Nepal. En Pakistán colaboramos con la OTS Quandil Home School, escuelas Quandil en Karachi, bueno, y en otros sitios supongo. Lo importante o lo significativo aquí es que esta Quandil Home School fue fundada en la época de Annie Besant, cuando India y Pakistán eran todavía un solo estado. Y de ahí procede. O sea, esta es una OTS, Quandil School. Es una escuela de la propia OTS en Pakistán. Y su fundación procede de la época antes de estar separados, cuando ambos estaban integrados en el estado de entonces de la India. Lo importante también de esta fundación, de esta escuela, es que en Pakistán, un país islámico radical, pues da enseñanza a chicos, a niños y niñas que de otra manera, sobre todo en el caso de las niñas, no tendrían acceso a ningún tipo de educación por el aspecto, la forma en que el Islam maneja, se plantea la vida de la mujer, ¿no? Y luego ya fuera de la educación, pero en Ucrania, desde que se produjo la bestial invasión de Putin, pues hemos en contacto a través de
de nuestra homóloga en Kiev, Svetlana Gabrielenko, pues hemos establecido colaboración con ellos, pero más que nada a través de una asociación de defensa de los derechos humanos con la que colabora directamente la Sociedad Teosófica y la OTS, y está en León, es decir, lo que la prensa española dice Leópolis, que es León, Lviv, que está en la frontera con Polonia, muy cerca de Cracovia, y fundamentalmente atiende a desplazados internos de todo el país hacia el oeste, de la zona menos afectada por la guerra, y también, evidentemente, y prioritariamente a niños y adolescentes, ¿no? A todos, es decir, es apoyo a los desplazados, básicamente. Y luego, menciono esto simplemente como referencia. Anteriormente a estos años, en su día, dentro del ámbito de la educación, también participamos, colaboramos con las escuelas Outcots en Adiar, que pidieron unas ayudas económicas para comprar tabletas para los estudiantes de secundaria que en ese momento estaban confinados, como aquí era el tema en la época del COVID. Entonces pidieron ayuda económica para comprar tabletas para que los estudiantes pudieran seguir los cursos de forma no presencial, ¿no? Bueno, ahí participamos también. Son las tabletas para las escuelas Outcots en ADIA. Y una iniciativa muy parecida a la, por no decir la misma, a la de los amigos de la calle aquí en Valencia, que es esa iniciativa que promovió en su día también en la DIAR la orden de la Asociación de la Tabla Redonda, Feeding the Hungry, que es alimentar al hambriento, en Chennai, Antiguo Madras, al lado de la DIAR, la cual durante, yo creo que fue 2 años, daban a la gente de la calle, que en la India es numerosísima, la comida más importante del día, que allí se desayuna. Entonces, bueno, es algo una iniciativa paralela a la que aquí se está iniciando, ¿no? Bueno, se queda no, lleva tiempo. Y bueno, entonces, esto en cuanto a colaboración con PDFs. Y luego, en la escuela de verano del año 22, en Barcelona, surgió una idea que está siendo muy fructífera de hacer encuentros online periódicos de la OTS, utilizar los medios que nos ofrece la tecnología y en concreto el Zoom y similares. Entonces iniciamos estos encuentros online que se vienen celebrando con una periodicidad básicamente trimestral y bueno, para cada uno de ellos pegamos un póster anunciador y que se divulga la información a través de las actividades virtuales de las sociedades. Es un chat, es un WhatsApp. Actividades virtuales de la Sociedad Teosófica Española, también a través de los Unidos en FTI, que cubre todo el continente iberoamericano, y también la conferencia de la ST en español, que es de la sección mexicana. Y luego también mediante los grupos de mailing propios de correo electrónico y WhatsApp. Bueno, y luego también figura naturalmente en la web de la OTS en España, que es lo que el link o el enlace que ahí figura. Bueno, este fue el primer encuentro, que no tenía un logo propio, y está el enlace a la grabación en YouTube y en YouTube. El siguiente ya tiene un logo, ya tiene un póster de anunciador y también se da el enlace a la grabación en YouTube y el resumen en texto a posteriori que está en la página web en nuestra página web, la de la OTS. Y luego el tercero es un tema, hubo una persona del exterior participando, Mauri González Arranz, del País Vasco, y
bueno, nos habló sobre la experiencia del café y de lo mismo. Y ahí está el enlace a la grabación y el resumen. Creo que aquí en Valencia se están haciendo, ¿no? La práctica del café. Sí. El siguiente fue un tema por una licenciada colombiana sobre metodología y aprendizaje y servicio solidario. Es decir, aprender mediante el servicio es el contenido de esta presentación. Como prestando servicio, también uno va aprendiendo. Por ejemplo, lo relacionaba con prácticas que se hacían para prestar como servicio en la Universidad de Bogotá. Bueno, es una técnica interesante. El reloj de la vida, que no es parecido al descafé, pero al descafé, pero de alguna manera es darse cuenta cómo la vida es un reloj que va llegando al final del ciclo y está orientado sobre todo a personas de edad mediana para arriba, claro está, pues cuando ya se empieza a ver a vislumbrar el final, pues para darles un sentido que muchas veces no tienen y todos son miedos. No pregunto que a qué, pero lamentablemente es así. Y luego esta es una presentación de la cual hay mucho aquí en esta, yo he cogido mucho para esta presentación, que sí, que a petición de que hice para la FTI el 1 de octubre, aniversario de aniversario. Y luego, posteriormente, hicimos también una meditación colectiva por la paz, digamos, para todo el mundo de habla hispana, que abarcó desde España hasta la costa del Pacífico de México y California. Y fueron 20 horas seguidas de meditación, relevando naturalmente a las personas por los países. Y luego, después de hubo una de estos encuentros trimestrales sobre la paz. De nuevo, en todos los casos, ahí está el enlace a YouTube y el resumen escrito en el enlace a nuestra página web. Y ahora, el último que ha habido, que ha sido el día 20 de marzo, hemos empezado a trabajar en un texto de Krishnamurti sobre la educación y el significado de la vida. Y bueno, ya creo que ya me he manifestado bastante claro en cuanto en qué medida creo que la educación es la esencia, es el elemento básico para contribuir a largo plazo, claro, pero desde la base a la mejora del mundo, de la humanidad, pues la educación es un poco mi línea básica de actuación. Y entonces hemos empezado a trabajar este libro y el próximo encuentro es el 24 de abril y seguimos con el mismo texto que va para unos cuantos. Y otra actividad de la OTS, el taller Más Vidas, un taller de meditación que se hace en las cárceles, está promovido por la rama de Sevilla, Alaya, y en concreto quien lo lleva a cabo es nuestro hermano Jesús Iglesias, y en colaboración con una persona, Rocío, no recuerdo apellido, que pertenece a una organización, algo de Padre Garanda. Es un taller de meditación, se ha estado impartiendo en el módulo taller más bien, acompañamiento y enseñanza de técnicas de meditación, destinatario a los internos de una de las cárceles de Sevilla, y en lugar el módulo de respeto. Actualmente se cerró ese ciclo en esa cárcel, pero el grupo de internos que se estaba haciendo se lo trasladaron a otra próxima, ya no en Sevilla, cerca, no sé si se nos una, no recuerdo dónde,
pero cerca de Sevilla, y ahora lo están haciendo allí, se desplazan a hacerlo fuera de Sevilla. Y por último, y con esto cierro esta parte de la presentación, he encontrado hace poco la naturaleza es servicio. Dice, los ríos no beben su propia agua, los árboles no comen sus propios frutos, el sol no brilla para sí, las flores no esparcen su fragancia para ellas mismas. Vivir para los otros es una regla de la naturaleza. La vida es buena cuando tú estás feliz, pero la vida es mucho mejor cuando los otros son felices por tu causa. Nuestra naturaleza es el servicio. Parece que esto es anónimo. Nada más, y con esto termino mi intervención. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Alejandro. Ahora, si os parece, hacemos un descanso de 7 minutos. Muy bien, gracias por la espera a todos. Volvemos de nuevo y ahora le cedemos el turno a Jaime González, socio fundador de Amigos de la Calle, que desde su gran experiencia nos va a hablar de esta entidad que lleva 17 años acompañando a personas sin hogar y familias vulnerables en la ciudad de Valencia y poblaciones limítrofes. Muchas gracias. Buenos días. Muchas gracias por dar este espacio para poder hablar de Amigos de la Calle. Y antes de comenzar, exponer dos cosas. Una, lo que voy a mostrar en este PowerPoint. Y lo otro, algo que en mi naturaleza es inherente, que es reflexionar. Ya en eso lo hago con todo el respeto, más aún en un espacio donde hay personas con una conciencia despierta y que para mí es sumamente fundamental mover la conciencia, no solamente que se nos mueva por estímulos, sino tener la capacidad de moverla. Amigos de la Calle es una asociación que surgió por un impulso interno. Cuando el año 2007 se generó esta catástrofe social en España, que todos la recordarán, la crisis del ladrillo, tuvo una repercusión social muy violenta, muy fuerte, y en esos momentos, en el seno de casa, conversando con otra familia, decidimos ponernos en marcha. La necesidad de servir para nosotros es una cosa muy, muy, muy fundamental. Es el nacimiento de Amigos de la Calle. A ver, para mover esto. Sí, esto. Con esto. Y... Bajando así, con esto. Pero espera, porque has puesto si tienes aquí a admitir. Y después a ver si con este. Pone Elena para que se vea. O PowerPoint, si lo tienes ahí, que con el PowerPoint será mejor. Eso debe ser el PDF. Es que no tengo el PowerPoint. Pues entonces se abre eso es. Bajando con él. Perfecto. Bueno, nuestra asociación es una asociación sin fines de lucro. Está integrada por personas de la sociedad civil con un perfil multicultural, distintas nacionalidades, y en eso estamos muy, muy vinculados con el mismo primer principio de la asociación, de la sociedad teosófica, y lo vivimos de alguna manera, de manera muy intensa en nuestro quehacer diario. Creemos que es importante este concepto de no dar, ¿vale? Creo que incluso muchas veces cuando nosotros decimos, oye, encontré una persona que me dio tanto amor, creo que nos generamos una especie de confusión, porque la persona lo que hace es expresar el afecto y por una cuestión de neuronas empáticas, la persona resuena, siente el llamado y vibra en esa misma línea que es la afectividad. Y por lo tanto, lo que se lleva a casa es su propia capacidad afectiva.
Y creo que esto es muy bonito porque cuando compartimos, potenciamos realmente no solamente nuestras cualidades, sino que también las cualidades de la persona que está frente a nosotros. Acompañamos a personas sin hogar y familias vulnerables que se encuentran en riesgo de exclusión social en la ciudad de Valencia y poblaciones limítrofes. Creo que a mí me encanta la definición que se da de comprensión cuando uno analiza los textos de Platón. Platón hace referencia a la comprensión como ir con un acompañamiento. Muchas veces nosotros tratamos de comprender y en esa comprensión no nos damos cuenta que lo fundamental es estar, un acto de presencia. Y creo que cuando ponemos presencia en las cosas que hacemos, le damos un volumen, le damos una intensidad, le damos realmente un carácter bastante más trascendente. De ahí que creo que es fundamental no buscar cosas que a nosotros nos llenen, y creo que el servicio aquí juega un papel fundamental, sino que llenar las cosas que se hacen. Cuando llenamos las cosas que se hacen, realmente nuestra presencia interior está plena y por lo tanto podemos llegar a espacios mucho más profundos de esa conciencia que nos encontramos frente a frente. Bueno, nuestra filosofía está basada en una plataforma de servicio. Creo que una de las grandes dificultades que en general tiene la humanidad es que en todo lo que son sus creencias, en todo lo que es el concepto mismo de su evolución, es tal el nivel de egocentrismo que pierde la noción de servir. Yo dentro del campo imaginario quisiera tratar de traspasar y ver cómo nos verían los maestros. Y probablemente si un maestro nos preguntara, ¿sirves? Nosotros tendremos que responder. Si decimos sí, nos dirán, sí sirves. Y si decimos no, probablemente nos digan, no sirves. Esto es duro, puede resultar muy violento a la conciencia, pero que es una realidad. Realmente cuando nosotros estamos trabajando y no servimos, solamente estamos potenciando un egocentrismo, una conciencia del yo cuaternario, de la personalidad, de las máscaras, pero no de nuestra presencia interior. Y por lo tanto, creo que es fundamental. Hay un concepto que se llama pobreza. Muchas veces el concepto de la pobreza lo confundimos con el de la indigencia. Y creo que tiene un matiz muy interesante de comprender cuál es la diferencia entre uno y otro. Pobreza es carecer de lo básico o de los bienes básicos. Luego, la indigencia es la imposibilidad que tiene la persona de generar sus bienes básicos. Miren la diferencia grande que hay. El problema está en que muchas veces una persona pobre, y nos hemos encontrado con esta realidad que nos retuerce el alma, cuando alguien dice, me encanta que me den algo de comer, pero yo quiero una oportunidad de generar mis propios recursos. Porque de alguna manera los sistemas, cuando funcionan de la manera que funcionan, y como se desencadenó en España, muchas personas de la pobreza empezaron a sentirse indigentes. Pero en este contexto también creo que la pobreza es hija de la pobreza y la indigencia es hija de la indigencia. Porque cuando hablamos de lo necesario, lo básico para vivir, pues creo que en algún momento de nuestra historia enloquecimos. Se nos invirtieron los valores. Fíjense, cuando surge esta teoría del bienestar, es una cuestión esclavizante porque ¿en qué depende ese bien? De estar con un bien. Es decir, si yo cojo, aquí lo tengo, estoy bien. Esto es un esclavismo, cuando mi bienestar depende de un bien. Cuando este bien no lo tengo,
despierto un malestar. Y en esta teoría que se instauró en el mundo a nivel general, es la antítesis de lo que realmente significaría estar bien. ¿Y qué significaría estar bien? Los principios básicos, en Oriente el Sat Chit Ananda, ¿ya? La voluntad, la inteligencia, el amor. Entonces, uno se pregunta, ¿qué es estar bien? Si nuestra voluntad funciona, si nuestra capacidad de comprender, nuestra inteligencia, nuestras investigaciones funcionan, si nuestra capacidad de amar están funcionando, pues podemos decir que estamos bien. Pero sin embargo, cuando una de estas cualidades no está funcionando, podemos decir, arrastro una gran frustración. Y es lo que hoy tenemos en general en la sociedad. Una sociedad de apariencias, en que todo el mundo sabe que las apariencias engañan, pero que la mayoría de los seres humanos engañan para aparentar. Y eso es otra forma de esclavitud. Nuestra atención verdaderamente es como una gran familia unida por el servicio. Cuando estamos dando algo, no estamos dando, estamos compartiendo. Pero no podemos perder la visión general, la visión de conjunto, porque esto es algo que nos atormenta mucho cuando uno mira alrededor y dice, ¡uf! Es tanto lo que hay que hacer. Y la verdad es que nosotros tenemos que enamorarnos de lo posible, de lo cercano, de lo que está a nuestro alcance. Y cuando estamos compartiendo con alguien que está a nuestro alcance, estamos haciendo un acto que surge de lo más esencial y que es la representación de la humanidad toda, en ese acto de servicio que estamos generando, en ese hecho, en esa puntualidad o en esa acción precisa. No podemos perder de vista el concepto de la trascendencia, porque lo mítico tiene que alimentar nuestro campo sensible y nuestro campo sensible tiene que alimentarse de una visión mítica, de una visión trascendente, porque es la única forma en que ambos aspectos puedan estar funcionando de una manera armoniosa. Para muchas personas existe un antes y un después. Y aquí pasa un fenómeno que es muy curioso. Yo muchas veces, cuando doy charlas en los colegios, hago un ejercicio, pongo en la pizarra un punto y les pregunto a los chicos, ¿qué ven? ¿Un punto? Digo, han perdido de vista de que hay un fondo blanco que sostiene un punto blanco. Y esto es un defecto de la psiquis, de la mente. La mente tiende a centrarse en un punto y pierde la visión de la objetividad, la visión de conjunto. A veces una persona está mosqueada porque ha tenido una mala experiencia y considera que toda la vida es un asco. Y no se da cuenta que tiene una familia fantástica, que tiene trabajo, que tiene situaciones, que tiene múltiples realidades que la está mirando bajo el prisma de ese punto. Pero es que esto sucede al revés. Nos hemos dado cuenta que una persona que está en una condición tan precaria como la gente de la calle está viviendo una situación de aislamiento absoluto. Esa persona realmente se siente desconectada de todo. La cantidad de frustraciones, la cantidad de quiebres internos de su mente, de sus emociones, de todo, ha llegado a caer en un abismo profundo donde verdaderamente la persona ve todo negro. Cuando llega alguien ahí a su lado que lo acompaña, que lo trata con dignidad, con respeto, con cariño, que lo comprende, esa persona empieza a ver un punto blanco en la oscuridad. Y curiosamente todo lo demás empieza a ser contagiado por ese punto blanco. Y es curioso, estamos convencidos de que el sistema inmunológico interno se activa cuando una persona es amada, se activa cuando una persona es comprendida. Y por eso la trascendencia que tiene
de relacionarnos amorosamente, de comprendernos, a pesar de lo hostil que esta sociedad es para estos campos, porque sabemos perfectamente bien que uno de los grandes deportes que tenemos es la crítica, la queja, el martillazo. Cada vez que vemos un clavo torcido, ¡pam!, damos un martillazo. Los buenos carpinteros invierten el martillo y sacan ese clavo para enderezarlo o poner otro. Creo que esto forma parte de toda nuestra filosofía de hacer, porque realmente, a pesar de que esta sociedad es hostil para el afecto, para el cariño, vivimos en una naturaleza que es extremadamente fértil, extremadamente fértil. Aquí no nos falta amor, nos sobran las odiosidades, y es lo que de alguna manera hemos sembrado. Uno mira a su alrededor y se da cuenta que estamos viviendo una sociedad en que los conflictos proliferan por todos lados. Y es fundamental no perder la conciencia de lo que se hace y del cómo se hace, porque tenemos que enamorarnos de las cosas posibles. Cuando todos los seres humanos se van enamorando de las cosas posibles, se pueden abordar situaciones que parecen imposibles. Nosotros nos organizamos, hay más de 300 voluntarios y quizás quedamos cortos en el número porque hay mucha gente que está vinculado. Me acabo de saludar a una persona y dice, yo también participo haciendo una colaboración con ustedes, preparando bocadillos y esto. Y saben, una de las cosas que consideramos que es fundamental, dosificar. Y eso es hacer lo posible. Ya nuestro voluntariado es amplio y es enorme, porque verdaderamente todos podemos hacer algo, pero hay que hacerlo. Eso sí, hay que hacerlo. En el concepto del servicio tenemos que hacer algo. Yo hace un tiempo atrás desarrollé un concepto que se llama la obesidad espiritual. Todos tenemos claro lo que hay que hacer, pero ese saber que tenemos no se transforma en sabiduría. Y no se transforma en sabiduría porque no lo ejercitamos. Y eso nos transforma en obesos espirituales. Y es fundamental sacudir esa obesidad para poder hacer un sano ejercicio. Cuando uno aprende algo o reconoce algo, ese algo se debe ejercitar, ese algo se debe practicar. Y así podemos generar un gasto adecuado de nuestras nutrientes. Bueno, decir que la gente de la calle es muy vulnerable. Muchas veces son agredidas, violentadas. Fíjense ustedes, por ejemplo, que durante el confinamiento domiciliario hubo un asesino en serie en Barcelona. No fue noticia. Prácticamente no salió en ningún medio. ¿Ya? Y mató varias personas con el mismo método salvaje. Y uno dice, pues la pobreza, la extrema pobreza es invisible ante los modelos que estamos viviendo. Por eso que una persona que está despierta espiritualmente no puede ser cómplice de estos mismos modelos. Tenemos que abrir los ojos a todas las realidades sociales, a todas las realidades, no a una sí, a otra no, porque el mismo concepto de éxito y de fracaso son manejos que están de alguna forma manipuladas. Hoy por hoy tenemos, entre comillas, un sentido de mucho bienestar, pero sin embargo los malestares humanos están a la orden del día. Estamos en nuevos retos hacia la inclusión social, porque una de las cosas más difíciles es revertir la situación, porque lo más nocivo que nos vamos a encontrar son los hábitos, pero eso lo sabemos todo el mundo. Cambiar hábitos, los hábitos son adictivos. Yo de pronto voy en una dirección y digo, voy para allá, y cuando doblo así violentamente, todos mis hábitos se descarrilan y me obligan a ir en la misma dirección que iba. Por lo tanto, poder hacer un cambio adecuado
¿ya? Este cambio tiene que hacerse de una manera dócil, amorosa, comprensiva, pero en el fondo el trabajo más intenso que exige mayor dedicación y mayor presencia es justamente este concepto de poder hacer que las personas se sientan integradas. Y ahí creo que es nuestro mayor desafío. Bueno, aquí tenemos distintas imágenes. Hay una filósofa de la Cortina que desarrolló un concepto que tuvo mucho éxito porque viene a reflejar una de las realidades que estamos viviendo, que es la porofobia, que es el rechazo al pobre o a la pobreza. Pero ese rechazo al pobre naturalmente que está reflejando el rechazo hacia nosotros mismos y está demostrando nuestro propio nivel de pobreza, ya, porque no es al inmigrante, sino que es a la carencia, porque de alguna manera nos resuena de que tenemos esas mismas carencias. Y hoy pasan fenómenos que son muy curiosos. La mayoría de la sociedad mira en una dirección viendo unos arquetipos que son los que implican el éxito, pero camina hacia ellos como si fuera Michael Jackson, va dando pasos pero se va retrocediendo. Y eso es porque la tendencia social es hacia carencias mayores. Y hoy la mayoría de la gente está mucho más cerca de la calle que de un yate, ¿ya? Y la tendencia general sigue siendo la misma dirección. Entonces, son cuestiones que es importante que sepamos reflexionar porque la mayoría de los seres humanos están bloqueadas por una serie de modelos, de esquemas que no les permiten pensar, sentir y actuar con libertad. Si tuviéramos esa posibilidad, los procesos adaptativos serían maravillosos y fantásticos. La colaboración es un elemento fundamental. Sin embargo, tenemos en la cabeza, la mayoría, la competencia. Y hay que ser competente. En un momento en la educación nos dijeron que teníamos que llegar a ser alguien. Y la mente se lo creyó. Pero sin embargo, se despertó un sentir profundo que es, yo no soy nada. Y la verdad es que ahí hemos perdido el sentido de la trascendencia de lo que es el ser humano. Somos ya una realidad importante y debemos reconocer nuestra presencia. Y no lo digo en el sentido egocéntrico, sino que en el sentido más profundo, esencial, de lo que significa ser humano. Hoy en el mundo proliferan las guerras, prolifera la discrepancia, la discusión, el rechazo. Y hemos perdido de vista el mensaje que dejó Madame Blavatsky en el último suspiro: mantener la unión. Y en ese aspecto creo que es fundamental conservar esa unión interna con nuestra realidad profunda de servir. Porque seguramente en ese servicio encontraremos la trascendencia de nuestros propios límites y el descubrir un horizonte que nos llena de posibilidades, de amor, de comprensión y, por qué no decirlo, de una gran felicidad. Muchas gracias. Bueno, y para finalizar, va a intervenir Felipe Bobis, estimado miembro del Grupo Ginara Hadassah, coordinador de la Orden Teosófica de Servicio en Valencia, que nos va a hablar un poco de las iniciativas que queremos llevar a cabo aquí en Valencia. Gracias. Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, aprovecho para dar las gracias a todas las personas que tanto por Zoom como aquí en la sala están presentes, muy especialmente a Ángeles, a Alejandro y a Jaime, que nos acompañan en esta conferencia, que a la vez, como
ha comentado Elena, es la presentación, diríamos, de la OTS en Valencia que nos ponemos en marcha. La verdad que para mí es un honor estar aquí compartiendo con ellos esta conferencia y bueno, pues gracias. Y gracias también a todos los miembros del grupo Ginara Hadasa de Valencia que me han dado su confianza para empezar a coordinar la OTS y que, como saben, pues será un trabajo que haremos todos juntos porque el sendero de servicio los vamos a recorrer todos juntos, ¿no? Y después, muy especialmente, también darle las gracias a Elena, porque Elena está siempre al frente, siempre presente, preparándolo todo, organizándolo todo, que no falte nada, estudiando, preparando los temas, incluso este acto de hoy de forma excepcional, y es una persona, la verdad, que para nosotros es un referente aquí en Valencia. Gracias, Elena. Bueno, a partir de ahí que quería confesaros que cuando hace unas semanas me dijo Elena que íbamos a tener este acto de presentación de la OTS y que íbamos a hablar del servicio, pues me puse a preparar, a estudiar toda la información de la OTS, los principios internacionales, la web que tenemos en España, lo que Aníbal Sanz hablaba de todos estos temas y otros grandes maestros, pero que este jueves pasado, una vez ya lo tenía todo preparado, todo perfectamente escrito, con frases muy bonitas, pues me levanto y no sé por qué algo me viene a la mente diciendo, pero ¿de verdad que les vas a hablar de todo esto? ¿De verdad? A personas, la mayor parte estudiantes de teosofía que son mucho más avanzados que tú, que van muchos cursos por delante, a personas tan sabias como las que van a participar en la conferencia y que van a estar presentes en la sala y que conocen mucho mejor que tú todos estos temas. Y entonces al final, reflexionando sobre ello, dije, no, voy a cambiarlo prácticamente todo y voy a hablar de alguna cosa que igual no es de mucho interés, pero que sí seguro que no han escuchado, ¿no? Y es, diríamos, de mi vida, ¿no? De cómo el servicio me ha llevado a estar hoy, 6 de abril, aquí en esta mesa, en vez de estar sentado ahí del otro lado y estar hablando de la OTS y de lo que es el servicio, ¿no? Y de qué forma que no voy no os asustéis, no voy a hablar desde que era pequeño, ¿eh? voy a hablar desde mucho más reciente, y me centraré a partir, diríamos, del año 2018-2019, ¿no? Para que veáis un poco por qué estoy aquí, ¿no? En esos 2 años, 2018-19, entré, diríamos, en una fase de crisis tanto a nivel personal como profesional, donde diríamos que llega ese momento en la vida que supongo que a muchos nos ha pasado, que uno empieza a plantearse, ¿no? Es decir, tantos años, tanto trabajo, siempre trabajando, ¿realmente es esto la vida? Venir aquí, luego dentro de unos años me jubilaré, todo más o menos es lo mismo, una carrera para hacer muchas cosas, para tener muchas cosas, pero realmente es este el sentido, ¿no? De todo esto. Y es en esa crisis donde recuerdo que pasé una época complicada y mi mujer me decía, ¿por qué no vas a un psicólogo? Entonces, yo que conozco la labor maravillosa que realizan los psicólogos, tenía una sensación y una intuición de que no era el camino, ese no era el camino, que era un camino que tenía que recorrer yo, que había algo profundo de una insatisfacción que me estaba avisando de que por ahí no y que tenía que cambiar, ¿no? Y entonces me puse a recorrer el camino, pero en otra dirección, ¿no? Empecé a profundizar en algunos temas como el yoga. Recuerdo con el maestro Ramiro Calle, una persona maravillosa, cómo empecé a leer mucho sobre el yoga, sobre la meditación, a practicarlo. Y a la vez también en paralelo empecé a buscar alguna ONG, alguna entidad donde pudiera ayudar a los demás, pudiera hacer alguna labor, ¿no? Por los demás, ¿no? Llamé a varias, estudié lo que hacían y al final pues llegué a Amigos de la Calle. Llegué a Amigos de la Calle, primero me llamó la atención el que ellos su labor la realizaban con las personas sin hogar, que eran las personas más vulnerables de la sociedad, personas que yo muchas veces estoy seguro que pasé al lado suyo y no me había dado cuenta ni siquiera que estaban ahí, que eran invisibles. Pronto pues dije, bueno, voy a ir ahí, ¿no? La verdad que, como dice Jaime, es una familia maravillosa, a mí me acogieron con muchísimo cariño. Y yo lo que empecé fue con los grupos de cocina. Tienen varios grupos donde uno puede realizar el voluntariado y de paso aprovecho para ir comentándoos que nos conozcáis un poco más en detalle, Amigos de la Calle. Y era los domingos por la mañana, nos reuníamos con otras personas maravillosas a preparar las bolsas de comida.
y ahí estábamos. Teníamos que preparar también algo de cocina para ayudar a acabar de completar los platos que se iban a entregar, y preparábamos alrededor de 600, 700 bolsas los fines de semana para atender a las personas que estaban luego en las diferentes rutas, ¿no? Personas que no solo los que estamos allí, sino también, como dice Jaime, muchas personas que desde su casa ayudaban a preparar bocadillos y otras cosas que iban a ir en esas bolsas, ¿no? Pasó el tiempo y luego ya empecé a colaborar con los recorridos de la tarde. Ya dejé de estar por la mañana en los grupos de cocina y ya empecé, diríamos, como becario, iba como copiloto en el coche, al lado de una maravillosa persona que es Esther, que íbamos con el coche lleno, casi el espacio que quedaba era el nuestro porque todo lo demás eran bolsas. Yo, como era novato, pensaba, como nos pare la policía, supongo que habrá una explicación para darles cómo vamos en el coche. Y me sorprendió la cercanía cuando llegábamos a las personas que ya nos estaban esperando en las diferentes rutas, la sonrisa con la que nos recibían, el cariño, como mi compañera con cada uno de ellos los iba nombrando, iba Antonio, Eusebio, Joaquín, o sea, cada uno le ponía su nombre y sabía perfectamente cómo se llamaban y además conocía en gran medida la situación personal que tenían, ¿no? No recuerdo que después ya, cuando pasando el tiempo, diríamos que ya pasé de estar becario, me dieron la responsabilidad de poder llevar uno de los coches de una de las rutas, iba apuntando en un papelito los nombres para que cuando llegaba allí ya poder hablarles y también ir creando poco a poco pues ese contacto con ellos, ¿no? Ahí cambió absolutamente todo. De lo que era estar en ese mundo o submundo donde uno tiene su familia, tiene su trabajo, tiene sus amigos, tiene ese entorno en el que se mueve y que es una burbuja en la que te encuentras, cuando empiezas a entrar en contacto con esas personas, a hablar con ellos, a escuchar sus historias, a compartir su dolor, que a la vez te despierta la compasión, el sufrimiento que tienen, es cuando de pronto toda la visión que uno tiene cambia absolutamente, ¿no? Como dicen los maestros, cuando uno cambia la forma de ver las cosas que vemos cambian, ¿no? Durante mucho tiempo creía que lo que tenía que cambiar era el exterior, es decir, supongo que algún día las cosas estarán de tal manera que uno sentirá la plenitud. Y en este camino de servicios donde uno no se da cuenta que no cambia lo de fuera, sino que eres tú quien vas cambiando interiormente, ¿no? Bueno, pues a partir de ahí ya en las rutas, en esa cercanía ya entré en contacto, sobre todo cuando llegó la pandemia, que fue un cambio radical. Nosotros como amigos de la calle teníamos autorización del ayuntamiento y éramos de los pocos que podíamos estar cuando el confinamiento, atendiendo, recorriendo las calles, llevando la comida a otras personas, la ropa, lo que necesitaban. También en esa época con mi mujer, ella es de Venezuela, pues fue una situación muy delicada para familias venezolanas que estaban aquí y entonces pusimos en marcha en Instagram un grupo para ayudar a esas familias, ¿no? Que se encontraban en una situación muy, muy crítica porque muchas de las personas que vienen de fuera durante cierto tiempo los únicos ingresos que tienen es ingresos sin contrato donde atienden a otras personas o atienden a los niños o atienden las labores del hogar o hacen acompañamiento. ¿Y qué pasaba? Que cuando llegó el confinamiento no podían salir de su casa. Con lo cual, todos los ingresos, todas las posibilidades de ingresos se cerraron. Entonces ahí durante un tiempo, gracias a la ayuda también de amigos de la calle que nos daban muchos alimentos y gracias a personas maravillosas que también nos ayudaban, pudimos atender a muchas familias. Avanzando en este camino también, de forma natural, fui profundizando cada vez más en el estudio, porque cuando realmente te entregas a los demás te das cuenta que lo que en el fondo estás entregando es tu ser. Eso es lo que les entregas, tu ser, ¿no? ¿Y qué pasa? Que te das cuenta que si quieres entregar lo mejor de ti mismo, tienes que prepararte para ser la mejor versión posible de ti mismo. Y eso supone estudiar, profundizar, empezar a leer textos maravillosos. Uno empieza a leer textos de las religiones, de la filosofía, de la ciencia. Cuando lees el Bhagavad Gita o lees el Tao Te Ching o el Dhammapada o los evangelios o a la luz a los pies del maestro, la luz del sendero, o sea, tantos y tantos libros maravillosos, te das cuenta que todo está escrito. Es que todo está escrito, ya está escrito, ¿no? ¿Y qué nos queda? La inmensa tarea de ponerlo en práctica.
la inmensa tarea de ponerlo en práctica. Una tarea que, como recuerdo que cuando me dieron ya el sobre con todas las acreditaciones como miembro de la Sociedad Teosófica, los que me conocen, era como El Señor de los Anillos, mi tesoro, ¿eh? La carpeta esa que tenía con el carnet y con todo. Y que recuerdo que un librito muy pequeño que era de Aníbal San precisamente para los que ingresan en la Sociedad Teosófica, decía, y además ponía en mayúscula, y creo que ya quería insistir en que eso era fundamental, que la primera tarea y más importante del estudiante es la modificación de su carácter. Así es como yo lo siento, y además también Blavatsky decía en su momento, decía que cuando el oráculo Délfico le dijo al buscador, hombre, conócete a ti mismo, desde entonces nunca se ha dicho ninguna verdad, ni más grande ni más importante. Entonces, en ese sendero de conocerme a mí mismo, empecé a estudiar, empecé a meditar, empecé a reflexionar, pero diríamos que el estudio, la meditación y el servicio era algo que se retroalimentaba. Es decir, servía, veía los errores que cometía, las cosas que no hacía bien, volvía a estudiar, volvía a profundizar. Cuando estás en esta labor de servicio, te acercas a personas que comparten contigo su vida y su situación, y te das cuenta también que lo ves desde una manera, algo que he aprendido también gracias a la teosofía y todo este estudio. Uno al principio empieza a realizar el servicio desde la personalidad, pero cuando ya empiezas a estudiar, a profundizar y realmente vas avanzando en estos temas, te das cuenta que el verdadero servicio está desde el aspecto espiritual de la persona. Es a quien nosotros vamos a servir, a ese alma. ¿Y cómo le podemos servir? No quitándole la carga, sino ayudándole a aligerar esa carga. Y en la teosofía, entre muchísimas cosas, he aprendido que en ese aligerar realmente les tenemos que ayudar dándoles las herramientas que a nosotros también nos dan para que ellos recorran su sendero. Y es muy difícil, porque cuando estás al lado de esas personas lo que intentas es que la vida que ellos lleven sea la que a ti te gustaría que ellos llevaran, igual que nos pasa con nuestros hijos. Pero te das cuenta en el servicio que tienen que recorrer su camino, y aunque sea doloroso, aunque las adicciones sean terribles, aunque sufras con ellos, luego estudiando aprendes que precisamente el sufrimiento, el dolor es un gran maestro, pero es muy difícil cuando uno está en esa primera línea evitar el ser consciente de que la vida es mucho más sabia, y aunque tú veas que esa adicción le está destrozando, en algunos casos viendo cómo les lleva y cómo luego vas a su funeral, realmente es el camino que tiene que recorrer, que no puedes recorrerlo por él, sino que lo tienes que recorrer tú, ¿no? Y así fue, cuando avanzó la pandemia, sobre todo con una pareja que estaba viviendo en la entrada de una tienda en General Avilés, una pareja mayor, Ángel y Quiteria, que fue en mi vida muy importante. Ángel ya tenía su pensión y Quiteria estaba pidiendo la ayuda de la Renta Valenciana de Inclusión. Entonces yo les llevaba los domingos la comida y la ropa, y estábamos ahí compartiendo la ilusión a ver si le concedían esa ayuda para poder salir de ahí, de donde estaban, y volver otra vez a tener otra oportunidad y a revertir esa situación. Y todo avanzó. Empecé a ver que había cosas que eran difíciles y empezamos a ayudarles también en los trámites con los servicios sociales, apoyarlos en todas esas gestiones. Y un día, después de varios meses, que se hizo muy largo, recuerdo que me llamaron de Amigos de la Calle para decirme, ya le han dado la ayuda a Quiteria y ya tiene. Y además no solo le han dado la ayuda, sino con carácter retroactivo, con todos los meses que llevaba esperando. Un día de alegría inmensa, compartiéndolo con ellos. Y bueno, a partir de ahí estaban en la calle a decir, venga, a buscar una vivienda y ya a cambiar, ¿no? ¿Qué pasa? Que vuelvo a ir los domingos, seguimos y veo que siguen todavía en la calle. Les pregunto, ¿pero qué hacéis aquí? ¿Por qué? Si ahora ya tenéis una posición económica muy buena para salir. Dice, no, estamos buscando, de momento no sale. Y dice, bueno, entiendo que será que es el tiempo que tarde. Hasta que ya pasan muchas semanas y entonces sí que ya me interesa preguntar, ¿pero qué estáis haciendo? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué no salís de aquí? Y me dice, no sabemos, porque nosotros vemos anuncios, llamamos, pero cuando empezamos a hablar con ellos luego nos dicen que ya está alquilado. Entonces me empiezo a dar cuenta que el salir de la calle es mucho más complicado que tener recursos que te permitan hacerlo, sino que es un camino muy difícil, ¿no?
Y ahí es donde empezamos ya a implicarnos directamente con ellos y empezamos a ayudarles a buscar la vivienda, a hablar con los propietarios, a hablar con las inmobiliarias. Cuando ya encontramos una vivienda, a negociar con la inmobiliaria el contrato, los papeles que había que dar al seguro, que cada vez se pide más documentación, hasta que al final llegó la gran noticia de que por fin conseguían una vivienda, por fin le podían iniciar una nueva etapa de su vida y a partir de ahí ya tenían un nuevo hogar, ¿no? Y ese fue el detonante para que en el año 2021, como habéis visto, en Amigos de la Calle, que ya ellos habían realizado en este sentido alguna labor, pues pusiéramos en marcha lo que es el área de inclusión social de esta ONG, donde desde ese momento diría que el servicio transformó por completo mi vida. Mi mujer lo sabe y de hecho aprovecho para darle las gracias, Diari, porque yo no estaría aquí si no fuera por su apoyo, por ese amor, por esa generosidad que le dije, este es mi camino, tengo que cambiar y tengo que venir aquí. Y ella, a pesar de que eso era un boom, pues entonces me apoyó y cambió totalmente mi vida. Todo lo demás pasó a estar en un segundo plano y de pronto sentí que toda esa formación, toda esa experiencia de tantos años de trabajo, todo eso que había hecho, que yo creí que era para tener muchas cosas, para ayudar a mi familia, para tal, no, era para volcar en ayudar a esas personas que estaban en la calle y que necesitaban que alguien les acompañara a poder salir de ahí y revertir esa situación. Entonces, desde ahí, como bien sabe Jaime, ya nos hemos volcado, ya son muchas las historias que tenemos ya de personas que están consiguiendo salir de la calle en todo ese recorrido y diríamos que el servicio y a la vez el estudio y la meditación fue lo que me llevó a ir transformando y recorriendo el camino del conocimiento, diríamos en este caso, de mí mismo, mi experiencia, pero de una forma natural. Luego recuerdo que cuando empecé a estudiar y cuando ya empecé a estudiar temas de teosofía, porque a raíz de ese estudio fue cuando yo llegué a la teosofía por el grupo de estudios teosóficos de Sevilla, donde hay precisamente conferencias de Emilio Carrillo y cursos que estaban dando de los Yoga Sutra de Patanjali y el conocimiento de sí mismo de Taimni, que son increíbles. Fue donde empecé a profundizar, descubrí lo que era la teosofía y aquello que ya estaba viendo desde las religiones, desde la filosofía, especialmente en la filosofía el estoicismo, porque algo que sí es una constante en todo este camino es que siempre he buscado cosas que me ayuden en el día a día, es decir, que pueda trasladar a la vida diaria. En esa retroalimentación de voy al servicio, qué no hago, en las emociones, cómo gestionar las emociones, conocer el sufrimiento a fondo, conocer la muerte, conocer el karma, conocer todas esas cosas que luego en el día a día me servían para intentar, como os decía antes, ser una mejor versión, diríamos, de mí mismo, ¿no? Y ahí fue donde a partir de ahí me interesé por la Sociedad Teosófica, me puse en contacto con Elena y a partir de ahí pues encontré otra familia más, que es la familia de la Sociedad Teosófica, donde la verdad que para mí es una bendición y un honor también estar y formar parte de esta gran familia, ¿no? Bueno, a partir de ahí explicaros brevemente qué es lo que queremos hacer desde la OTS en Valencia, con esta visión, ¿no? Diríamos que es vivir la teosofía a través del servicio, ¿no? Como también nos dice Annie Besant, saber de teosofía no es ser teósofo. Ser teósofo es vivir la teosofía, es decir, no es cuestión de saber, sino de ser, ¿eh? Y en ese ser nos pone una tarea que ya es inmensa, ¿no? ¿Y qué es lo que vamos a trabajar? También, como recuerdo, además, este año tenemos el honor y el placer de contar en la Escuela de Verano con Pablo Sender, que yo lo sigo muchísimo, yo creo que me he visto todos los vídeos que hay de él. Él precisamente dice que el servicio es la expresión natural de la sabiduría. Y si estamos estudiando y meditando con el correcto espíritu, su resultado natural es tener una actitud de servicio. No el servicio, sino una actitud de servicio. Y eso para mí es importante porque es algo que pasa muchas veces, que igual creemos, o por mi experiencia, que servicio es igual, voy 2 horas a una ONG, hago este trabajo los domingos y ya está. No, yo comparto lo que él dice porque a mí es lo que me ha pasado, es una actitud de servicio. ¿Y eso qué supone? Supone, al menos en mi experiencia, que eso se extiende en cada instante de mi vida, con mi familia,
con los amigos, en el trabajo, en todo, en mi entorno, intento que la actitud de servicio sea una constante. Y además, también los estudiantes de teosofía vemos que en el sendero espiritual, sabemos, hay 3 pilares, ¿no? El estudio, la meditación y el servicio. Para mí, como además él muy bien dice, esos pilares se tienen que relacionar, tienen que tener un equilibrio, una armonía para avanzar juntos, porque si por mi experiencia me vuelco mucho con el estudio, diríamos que me estoy desviando. Si me vuelco mucho con la meditación, puedo llegar hasta casi aislarme, porque estoy buscando, diríamos, el encontrarme bien, etcétera. Y con el servicio podría llegar a ser lo mismo. Si yo realmente me limito a que ese servicio sea 2 horas el domingo o me limito a que la meditación sea media hora, pero eso no lo llevo a toda mi vida, diría que por lo que yo he vivido no realiza esa transformación que buscamos. Como dice Aniversa, modificar el carácter. Entonces, en línea con los objetivos de la OTS, en los servicios tanto a los necesitados como a los que sufren, el servicio de ese interesado, como en esa modificación o en esa transformación del carácter, diríamos, de las personas que realizan el servicio, lo que vamos a hacer es poner en marcha, por un lado, reuniones, seguramente se realicen una vez al mes por Zoom, reuniones donde estaremos aproximadamente 2 horas. La primera hora será para estudiar textos, libros, por ejemplo, el Sendero de Servicio de Arundale, que es muy interesante, otros temas que veamos que son fundamentales para luego poder realizar esa labor de servicio, y luego la segunda parte será para un coloquio entre todas las personas que estén, para hablar precisamente sobre el tema que se ha tratado y profundizar con la experiencia de cada uno y poder compartirla entre todos, ¿no? Además, lo que buscaremos también es alguna conferencia de algún ponente, de personas muy sabias que tenemos además y que podemos tener el privilegio de que estén presentes y nos hablen de algunos temas. Y también hablaremos de encuentros, porque creo que es bonito el que de vez en cuando pues quedemos o para una comida o para, bueno, compartir y estar presentes, ¿no? Después, por otro lado, en cuanto al servicio, lo que hacemos y hoy lo ponemos en marcha es también para que los miembros puedan hacer esa labor del voluntariado, poner desde la OTS, diríamos, una plataforma en la que vamos a buscar acuerdos de colaboración con entidades para que luego, en función de las inquietudes de cada uno, puedan realizar esa labor del voluntariado. Hoy tenemos aquí a Jaime para hablarnos de Amigos de la Calle. Ahí también, cuando luego hagamos entrevistas personales, veremos en qué área se puede colaborar con ellos si estáis interesados, pero también estamos moviéndonos en otras. A raíz de lo que escuché el vídeo de la Escuela de Verano de Alejandro, este jueves que viene tengo la primera reunión con el Café de la Muerte, que se reúne aquí en Valencia, también para conocer qué actividades realizan y ver cómo nosotros podemos desde la OTS también colaborar. Tenemos algún contacto para las cárceles, también por si alguna de los miembros está interesado en participar, y después además de eso pues abriremos según las inquietudes que tengáis protectoras de animales, en un momento dado si os interesa, no sé. Hay muchas áreas, pero ahí será ya fruto de las conversaciones que tengamos a ver en dónde queréis que vayamos desarrollando esto, ¿no? Lo cual no quiere decir que también puede que pongamos en marcha, además de estas colaboraciones, iniciativas propias de la OTS en Valencia, ¿no? Entonces, diríamos, estas son las líneas generales. Sí, aprovecho para ya finalizar, invitar a todos los que compartáis lo que hemos hablado hoy, los objetivos de la Orden Teosófica de Servicio, el que os incorporéis a la OTS en Valencia, estéis donde estéis, seréis bienvenidos y que no es necesario el que sean miembros de la Sociedad Teosófica. La OTS está abierta a cualquier persona que comparta estos objetivos y que quiera recorrer con nosotros este camino del servicio, ¿no? Crearemos un grupo de WhatsApp y bueno, a través del canal que Elena os ha enviado para la conferencia de hoy, pues a partir de ahí los que estéis interesados nos avisáis y ya os vamos incorporando, ¿no? Y bueno, me gustaría acabar por algo que ya antes ya mostró Alejandro y como homenaje a Aniversa, a nuestra fundadora y a los que en el año 1908 iniciaron este camino, ¿no?, de la OTS. Y son unas palabras suyas que dice: la vida teosófica debe ser una vida de servicio. El servicio es el gran iluminador. Cuanto más servimos, más sabios nos hacemos, pues aprendemos la sabiduría no por el estudio, sino viviendo. Gracias. Bueno, muchísimas gracias por las intervenciones de todos.
Apenas tenemos unos minutos para terminar. Si alguien quiere decir algo muy concreto, dejamos los micros abiertos y lo que os surja, pues podéis plantear cualquier cuestión. Lo dejamos 5 minutos, como he dicho, para cosas muy concretas porque ya nos queda poco, y los que estéis interesados en participar o en saber más podéis escribir a generajadas@hotmail.com, donde os informaremos y os tendremos en cuenta para futuros encuentros. Vamos a abrir los micros. A ver. Mientras vas buscando, quisiera tomar la palabra y agradecer de todo corazón esa actividad tan maravillosa que nos habéis contado y decirle a Alejandro que puede estar tranquilo porque me parece que tenemos aquí un gran trabajador por el servicio y por la OTS. Larga vida a Generajadas y a sus miembros. Muchas gracias. Bueno, ¿alguien más que quiera decir alguna palabra? ¿Nadie? Bueno, pues en ese caso, como digo, recordaros que podéis escribirnos al correo, que puedo enviaros también las diapositivas para que las podáis mirar con más atención. Y nada, y mil gracias a todos de corazón por hacer posible este acto. Muchas gracias. Gracias a ti, Elena. Finalizamos ya. Gracias. Buenos días. Un abrazo a todos. Un abrazo a todos. Muchas gracias.